Juan Gabriel murió solo en una habitación de Santa Mónica, California, la mañana del 28 de agosto de 2016. Tenía 66 años, una gira activa, un concierto pendiente esa misma noche en El Paso, Texas, y una vida entera convertida en canciones que habían hecho llorar a millones. Pero lo que ocurrió después abrió una herida que nunca terminó de cerrarse. No hubo velorio público en California. No hubo una autopsia completa. Y desde ese momento, una pregunta empezó a recorrer México, Estados Unidos y toda Latinoamérica. ¿De verdad murió Juan Gabriel? Unos dijeron haberlo visto en Morelos. Otros aseguraron que estaba escondido en Sinaloa. Su ex-manager Joaquín Muñoz afirmó que el Divo de Juárez seguía vivo, que había fingido su muerte para escapar de la fama, de las amenazas y del cansancio. Millones quisieron creerlo porque aceptar que Juan Gabriel murió así, solo, rápido y sin una despedida clara, parecía demasiado cruel. Pero la verdad más dolorosa no está en esa teoría. La verdad está en que Juan Gabriel vivió casi toda su vida como si todavía fuera aquel niño de 5 años que esperaba a su madre en la puerta de un internado, mirando la calle cada domingo, mientras todos los demás niños recibían visitas, y él seguía solo. Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Era el menor de 10 hijos de Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas. De esos 10 hijos, 4 murieron siendo pequeños por enfermedades y desnutrición. Quedaron 6. Cuando Alberto tenía apenas meses de nacido, la familia sufrió una tragedia. Su padre quemaba pastizales para preparar la tierra, pero el viento cambió de dirección y el fuego llegó a propiedades vecinas. Gabriel entró en pánico. Según los testimonios familiares, corrió hacia un río y se lanzó al agua intentando quitarse la vida. Lo rescataron, pero algo se quebró en su mente. Dejó de hablar con claridad. Dejó de reconocer a su familia. Victoria lo internó en el Hospital Psiquiátrico La Castañeda en Ciudad de México, un lugar asociado al encierro, al abandono y al olvido. Gabriel entró ahí y nunca regresó. Algunos familiares dijeron que murió en ese hospital. Otros creyeron que escapó. Nadie pudo darle a Bela Alberto una respuesta definitiva. Con su esposo internado y 6 hijos que alimentar, Victoria salió de Parácuaro. Pasó por Apatzingán y Morelia. Finalmente llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad fronteriza, dura, llena de cantinas, fábricas, pobreza, violencia y oportunidades mal pagadas. Allí consiguió trabajo como empleada doméstica, pero el dinero no alcanzaba. Alberto tenía 3 años cuando llegó a Ciudad Juárez. A los 5 su madre lo llevó a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Era un internado para niños pobres, huérfanos, abandonados o con problemas de conducta. Victoria le dijo que sería temporal. Le prometió que volvería por él. Alberto lloró, no quería quedarse, pero creyó en su palabra. Esa promesa fue una de las heridas más grandes de su vida. Durante 8 años, desde los 5 hasta los 13, Alberto vivió en ese internado. Según él mismo contó tiempo después, su madre no fue a visitarlo ni una sola vez. Los domingos, otros niños recibían a sus padres, a sus hermanos, o a alguien que llegaba con comida, ropa limpia, dulces, o simplemente un abrazo. Alberto esperaba en la entrada. Miraba hacia la calle. Imaginaba que de pronto aparecería Victoria. Pero Victoria no llegaba. Cada domingo, cuando los demás niños salían con sus familias, Alberto se quedaba en el patio, solo, preguntándose qué había hecho mal, preguntándose por qué su madre no lo quería. En medio de esa soledad, apareció Juan Contreras, maestro de hojalatería. Él vio a un niño callado, sensible, con una tristeza demasiado grande para su edad, y decidió enseñarle música. Le enseñó a tocar la guitarra. Le mostró que había dolores que no podían decirse con palabras, pero sí podían cantarse. Alberto descubrió entonces una forma de no romperse. Cuando cantaba, su soledad cambiaba de forma. Las lágrimas se volvían melodía. El abandono se volvía letra. A los 13 años escribió su primera canción. Se llamó La muerte del palomo. Hablaba de un ave que moría sola lejos de su nido. No era solo una canción infantil. Era el retrato de su propia vida. Ese mismo año, en 1963, Alberto dejó de esperar. Un día le tocó sacar la basura. Vio la puerta abierta. Los guardias no miraban. Y corrió. Corrió por las calles de Ciudad Juárez, sin dinero, sin equipaje, sin plan.
Solo quería encontrar a su madre. Cuando la encontró trabajando como empleada doméstica, esperaba un abrazo, una explicación, una bienvenida. Pero no recibió eso. Victoria le dijo que no podía mantenerlo, que tenía que valerse por sí mismo. Alberto tenía 13 años y acababa de entender que ya no podía esperar que alguien lo salvara. Trabajó en talleres de hojalatería, durmió donde pudo, comió cuando había algo. Y por las noches cantó en cantinas de Ciudad Juárez. Uno de esos lugares fue el Noa Noa, un bar lleno de humo, alcohol, hombres rotos, mujeres cansadas y música para olvidar. El dueño, David Bencomo, le permitió subir al escenario. Alberto era apenas un adolescente, pero cantaba con una intensidad que dejaba a la gente en silencio. Su voz no era perfecta. Era algo más fuerte. Era una voz herida. Los clientes le daban algunas monedas. Con eso sobrevivía. Una noche fue invitado a una fiesta. Se quedó dormido en un sofá. Al despertar, la casa estaba vacía. La dueña llegó y lo acusó de robo. Alberto negó todo. Era inocente. Pero no le creyeron. A los 20 años fue enviado a Lecumberri, el Palacio Negro, una de las cárceles más temidas de México. Pasó cerca de 1 año y medio preso por un crimen que no cometió. En Lecumberri vio violencia, corrupción, miedo y abandono. Pero también tomó una decisión. Si salía vivo, dedicaría toda su vida a la música. La cantante Enriqueta Jiménez, conocida como la Prieta Linda, investigó su caso, vio que no había pruebas suficientes y lo ayudó a recuperar la libertad. En 1970, Alberto salió de Lecumberri con 20 años. Volvió a RCA. Pidió una audición. Cantó sus canciones. Los ejecutivos lo escucharon y le dijeron que necesitaba un nombre artístico. Alberto pensó en 2 hombres que marcaron su vida. Gabriel, su padre desaparecido. Juan, el maestro que le dio la música. Unió esos nombres y nació Juan Gabriel. En 1971, con 21 años, lanzó su primer disco, El alma joven. El primer sencillo fue No tengo dinero. Era una canción sencilla, directa, casi humilde. Un hombre pobre le decía a la mujer que amaba que no tenía bienes, pero sí amor verdadero. Esa canción explotó. Vendió cerca de 2 millones de copias en su versión original, y después sumó alrededor de 1 millón más con versiones en japonés y portugués. El niño abandonado se convirtió de pronto en una estrella. En los años 80 conoció a Laura Salas, hermana de Jesús Salas, su amigo y manager. Juan Gabriel quería ser padre. Quería formar una familia propia. Quería darle a un niño el amor que él no recibió. Así nació una familia poco convencional. Iván Gabriel Aguilera Salas se convirtió en el centro de su vida. Después llegaron Alberto Aguilera Jr., Joan Hans y Jean. Todos llevaron su apellido. Pero había una herida que ni la fama, ni los hijos, ni el dinero, ni Semjase lograban cerrar. La relación con su madre, Victoria Valadez, nunca se reparó del todo. Juan Gabriel le compró una casa, le dio dinero y cubrió sus gastos. Intentó preguntarle por qué lo dejó en el internado. ¿Por qué no volvió? ¿Por qué no lo visitó durante 8 años? Ella habló de pobreza, de falta de dinero, de necesidad. Pero él no pudo aceptar esa explicación. El 27 de diciembre de 1974, Victoria murió. Juan Gabriel tenía 24 años y estaba en plena gira. Viajó a Ciudad Juárez para el funeral. Frente al ataúd de su madre, lloró por todo lo que nunca ocurrió. Lloró por los domingos en los que esperó. Lloró por la visita que nunca llegó. Esa noche escribió Amor Eterno. Millones la cantan para despedir a sus madres. Pero detrás de esa belleza hay una tragedia. Amor Eterno nació del dolor de un hijo que no pudo sentirse amado por su propia madre. No fue solo una despedida. Fue una conversación imposible. En 1990, Juan Gabriel rompió otra barrera. Se presentó en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Hasta entonces, ese escenario era considerado territorio de ópera, ballet, música sinfónica y arte culto. Que un cantante popular entrara ahí provocó resistencia. Algunos trabajadores amenazaron con huelga. Él invitó a los trabajadores y a sus familias al ensayo general. Les cantó. Los hizo llorar. La protesta se apagó.
El 7 de mayo de 1990 Juan Gabriel hizo historia en Bellas Artes. En 2014 tomó una decisión que después destruiría a su familia. Hizo un nuevo testamento y nombró a Iván Aguilera como heredero universal. Todo quedaría en manos de Iván. Propiedades, dinero, derechos de autor, canciones, nombre artístico y legado comercial. Los otros hijos no quedaron como herederos principales. Esa firma se convertiría en una bomba de tiempo. En agosto de 2016 inició su última gira. México es todo. El 19 de agosto arrancó en Las Vegas. El 26 de agosto cantó en The Forum de Los Ángeles. Fueron casi 3 horas de concierto y más de 30 canciones. El público lloró, gritó y cantó con él, pero quienes estaban cerca notaron algo inquietante. Juan Gabriel estaba agotado. Tuvo que sentarse en varios momentos. Al bajar del escenario, necesitó ayuda. 2 días después, el domingo 28 de agosto, despertó en su departamento de Santa Mónica. Tenía previsto cantar esa noche en El Paso. Pero durante la mañana sintió dolor en el pecho. Según el reporte oficial, sufrió un infarto agudo de miocardio. Su corazón se detuvo alrededor de las 11:17 de la mañana. Cuando llegaron los paramédicos, aún tenía signos vitales débiles. Intentaron reanimarlo. A las 11:50 fue declarado muerto. La rapidez de la cremación encendió las sospechas. Menos de 24 horas después, el cuerpo fue cremado. La Oficina Forense del Condado de Los Ángeles determinó causa natural relacionada con enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión y neumonía. Iván habría pedido que no se realizara autopsia completa. Solo se tomó una muestra de sangre para descartar drogas. Para muchos eso fue suficiente para dudar. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué sin autopsia completa? ¿Por qué sin una despedida pública en California? Después de su muerte, el testamento abrió la guerra. Iván quedó como heredero universal. Se hablaba de más de $100 millones en bienes, más de 1,800 canciones, derechos de autor, propiedades en México y Estados Unidos, el nombre Juan Gabriel y el nombre Noa Noa. Los otros hijos quedaron fuera de la herencia principal. Semjase también terminó convertido en símbolo de esa tristeza. En 2015, un año antes de su muerte, Juan Gabriel descubrió supuestas irregularidades administrativas. El dinero que enviaba no se estaba usando correctamente. Había deudas, pagos atrasados y denuncias de mala gestión. Enfurecido, retiró su apoyo financiero con la intención de forzar una reestructuración. Sin esos $5,000 mensuales, Semjase no pudo sostenerse. Faltó comida. Faltó agua. Los maestros dejaron de cobrar. Los niños fueron enviados a otros lugares. El edificio cerró sus puertas. Juan Gabriel pensaba reorganizarlo y volver a abrirlo, pero murió en 2016. Semjase nunca volvió a ser lo que fue. El 30 de agosto de 2016, las cenizas de Juan Gabriel llegaron al Palacio de Bellas Artes. Más de 700,000 personas pasaron a despedirse. Las filas rodeaban el centro histórico. La gente cantaba, lloraba y repetía sus canciones como si fueran oraciones. Unos 11,8 millones de personas siguieron el homenaje por televisión. Pero incluso allí, en la despedida pública más grande, su familia no estaba unida. Iván estaba por un lado, otros hijos por otro. Solo un país entero llorando a un hombre que había unido a millones con su música, mientras su propia familia se quebraba en silencio. Las cenizas fueron llevadas a su casa en Ciudad Juárez, la ciudad donde todo comenzó, la ciudad del internado, la ciudad del Noa Noa, la ciudad donde el niño abandonado aprendió a cantar para sobrevivir. Hasta hoy, muchos se niegan a creer que Juan Gabriel murió. Cada cierto tiempo aparece un video borroso, una foto lejana a alguien que dice haberlo visto en Morelos, en Sinaloa o en Michoacán. La gente quiere creer que está vivo porque la alternativa duele demasiado. Duele pensar que el hombre que cantó Amor Eterno murió sin recibir el amor eterno que buscó toda su vida. Pero la historia más profunda no necesita conspiraciones. Juan Gabriel murió de un infarto, cansado, enfermo y solo. Y mucho antes de ese día, una parte de él ya había muerto en aquel internado de Ciudad Juárez, cuando tenía 5 años, y su madre lo dejó con la promesa de volver. Todo lo que vino después, la fama,
Los discos, los conciertos, bellas artes, los premios, las giras y los aplausos fue el intento desesperado de ese niño por demostrar que merecía ser amado. Juan Gabriel vendió más de 150 millones de discos. Compuso más de 1,800 canciones. Llenó estadios, rompió prejuicios, cambió la música mexicana, fundó un orfanato. Construyó una familia a su manera. Fue amado por multitudes, pero dentro de él siguió viviendo Alberto Aguilera Valadez, el niño que esperaba una visita que nunca llegó. Esa es la verdadera tragedia. No que haya muerto. No que existan teorías sobre su muerte. No que su herencia haya dividido a su familia. La verdadera tragedia es que el hombre que enseñó a millones a cantar el amor nunca logró sentirse completamente amado. Y tal vez por eso su música no desaparece. Porque Juan Gabriel no cantaba para entretener. Cantaba para sobrevivir. Cantaba para no quedarse atrapado en el silencio de aquel patio de internado. Cantaba para transformar el abandono en algo hermoso. Cantaba porque cada aplauso era por unos segundos la visita que su madre nunca hizo.